Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El domingo 5 de abril inician las campañas electorales. En todo el país habrá elección de diputados federales y en 17 entidades de diputados locales, presidentes municipales y en 9 elecciones de gobernador. El Instituto Nacional Electoral llamó a los partidos políticos y candidatos a respetar los topes de campaña y ejercer con responsabilidad sus prerrogativas. Les pidió no defraudar a los votantes y generar un clima propicio para la participación ciudadana. Bueno, si usted le cree, yo creo que va a funcionar muy bien. Mauricio González, Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues la verdad es que siempre cuando inician las campañas, el INE yo creo que lo que le está diciendo es, acuérdense simple y sencillamente que ahora sí los puedo tumbar. O sea, que si ustedes se pasan en el ejercicio del gasto, en el gasto como tal, en los topes de gastos de campaña, se puede incluso anular la elección, lo que va a generar sin duda un mecanismo muy agresivo por parte del IFE para fiscalizar, que ya lo tienen, y yo creo que también otro mecanismo mucho más fuerte por parte de los partidos políticos para ver cómo le hacen para gastar sin que el INE se dé cuenta, porque finalmente, y esto pasa en todos los lugares del mundo, las elecciones se ganan con dinero, dinero y más dinero. Sí, yo creo que el INE lo que está haciendo es lo que hace un árbitro cuando empieza un partido de fútbol, pedirles que haya fair game. Ajá. Y que gane el mejor. Y todos le dicen todo que el mundo dice que sí, empiezan las patadas de inmediato. Yo creo que esto es lo que vamos a ver, es normal, se van a insultar, van a gritar, los partidos van a pedir desde la oposición exactamente lo contrario que hacían cuando estaban en el poder y viceversa, así es como funciona esto. A mí lo que me parece importante es que antes del domingo, el sábado, tiene que empezar el proceso de autorización de los candidatos. Y ahí pues hay candidatos que hay que revisar si cumplen o no con los requisitos de la ley. Esto va a ser importante en distintos lugares. Hay discusión, por ejemplo, en el DF, si todos los candidatos realmente cumplen o no con los requisitos de vivir en el Distrito Federal. A nivel nacional, el problema de quienes participaron en un proceso preelectoral en un partido, no consiguieron la candidatura y se fueron a otro, cosa que hoy está prohibido ya por la ley, y eso probablemente también tenga... Entonces, la discusión no va a empezar el día 5, sino el 4, cuando empiecen a quitar candidaturas y se empiecen a enojar. Pues yo creo que la mayor parte de los amigos del auditorio van a estar descansando de vacaciones, ni cuenta se van a dar, y mejor, porque pues las campañas en estos inicios son muy aburridas, muchos anuncios en televisión y radio, la mayoría bastante malos. Realmente la parte interesante que sería pues ponerse enfrente las propuestas y las características personales de los candidatos, la vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿no? Mauricio. Fíjate que en este mismo tema que menciona Macario, leía yo una nota periodística que supongo que será cierta, que menciona que quizás alrededor de 60, 62 precandidatos no van a lograr el registro. Aquí estamos hablando fundamentalmente de precandidatos a las alcaldías y alguno que otro candidato para las diputaciones, sobre todo en los estados de Morelia, de Michoacán, en los estados de Jalisco también, en el estado de Jalisco. Y en Guerrero. Y en Guerrero. Y llamaba la atención, bueno, aparentemente esto tiene que ver con el tema de los gastos de campaña. O sea, el INE, que como bien dice Macario, está ahora mejor preparado para hacer la fiscalización de los gastos de campaña, pues resulta que muchos de estas personas no presentaron sus reportes, o sea, o se les olvidó, o no quisieron, o no pudieron, o no pudieron el encontrar sistema, el reporte que los salvara y mejor no presentaron. O exactamente, o no lograban justificar los gastos. Pero bueno, a mí me parece que es un número importante. Más o menos la mitad de estos precandidatos pertenecen al PRD, lo que yo creo que llama la atención, no por echarle los reflectores a un partido político en especial, sino que eso podría indicar que, bueno, también en la política hay que tener cuidado con la administración de los procesos, y aquí lo hemos dicho siempre, y a veces como que se descuidan y dejan la administración en segunda prioridad, y bueno, pues ahí van a estar los resultados. En cuanto al tema del inicio de campañas, efectivamente yo creo que yo no esperaría nada muy emocionante. Ya nos han saturado, son 24 millones de spots publicitarios los que se van a transmitir por diversos medios en un periodo de 5 meses, ya llevamos algunas semanas en eso, creo que va a continuar la cosa. Me parece, la verdad,
creo que sin ser especialista en este tema, me parece que son demasiados spots, es demasiada publicidad que yo creo que no influye mucho en el voto Yo creo que y cuesta un dineral. Sí, yo creo que sí influye en el voto. O sea, tú no te puedes crees que explicar, a ver, tú no te puedes explicar El Partido un partido verde, Sí. con índices de 10, 11, 12 puntos. ¿De dónde brinca tanto con esta exposición en donde dijeron que me multen, que me hagan lo que quieran? Yo hago mi pre-campaña y en función de eso consigo finalmente tener esta amplitud. Ahora a ver cómo le hace. Pero la verdad es que sí hay fuerza en estos mensajes que uno podría pensar que los hizo alguien que no entiende, espérame Macario, que no entiende. Sí, me está contestando a mí. Que no entiende ni qué demonios pues está pasando ahí. La verdad es que yo creo que a ciertos sectores sí les pega, puede tener un cierto mensaje que diga, pues son buenos y en función de eso actuar. Si Macario me da chance para que él intervenga con más información, pueda dar su opinión mejor sustentada. Una cosa es que los partidos políticos transmitan con claridad algunos mensajes y me parece que el ejemplo más claro hasta el momento en esta contienda electoral es el Partido Verde, porque efectivamente ha mandado una campaña muy clara de mensajes de que ellos prometieron una serie de cosas y que las han cumplido. Ese es esencialmente el mensaje que están mandando y utilizan diversos ejemplos para hacerlo. Una cosa es claridad del mensaje y otra cosa es que eso te modifique tu preferencia electoral. Creo que son dos cosas. A mí me parece que, bueno, por lo menos los números que yo he visto en las encuestas, las mediciones de opinión pública que he visto al respecto, me parece que sí hay gente que se ha fijado en particular en esa campaña, pero yo no tengo muy claro que eso le vaya a sumar votantes, sobre todo en un número significativo, pero bueno, por lo menos habrá que seguirle la pista a ese aspecto en las próximas semanas. El Partido Verde generó mucha crítica por haber arrancado su campaña antes de tiempo de forma ilegal, ya los castigaron por eso. Un montón de dinero. No estoy seguro que esa campañita de diciembre, enero, haya sido lo que modifica la intención de voto, sobre todo porque no sé si se ha modificado la intención de voto. En las elecciones anteriores, prácticamente en los 3 últimos procesos, el Verde ya anda arriba de 5 puntos en todas las ocasiones. Entonces ahorita estarían probablemente en 7 o en 8. Las encuestas pueden decir misa, pero yo creo que están en 7. Entonces, no es tanta la diferencia. Lo que sí ha sido muy hábil el Partido Verde es en ofrecer cosas en sus anuncios muy, muy concentradas, bien presentadas, que la gente puede creer. Por ejemplo, pena de muerte a secuestradores, los libros de texto gratuitos o cosas gratuitas para la escuela, los animales, los vales credenciales. Todas estas cosas las ha anunciado el Verde, las ha cumplido. Porque van a la Cámara, tienen 3 diputados, dicen que sí, pierden la votación, pero bueno, ellos lo hicieron, ¿no? Entonces pueden ser irresponsables, es la gran virtud de ser un partido pequeño. Uno puede decir lo que quiera, no va a pasar nada porque no importa que hagas, no tienes efecto, pero te permite mantenerte, y eso es lo que están haciendo. Y además cuando finalmente alguna de tus propuestas es manejada igual, o propuestas de otros que tú retomaste son aprobadas, entonces dicen, ya ves, sí lo logramos, ahí están los vales, y ahí está. Pero nadie evalúa el daño. Por ejemplo, con la ley de los animales ha sido una tragedia para los pobres animales que antes trabajaban en el circo y ahora mueren de hambre. Entonces, digo... Ahora, el otro punto es el costo, Esra, porque yo creo que no hay que perderse de vista, independientemente de si se induce o si la gente cambia de preferencia el día de la votación en función de las campañas publicitarias. La pregunta ahí, otra pregunta es, bueno, ¿y eso cuánto cuesta? Y cuesta un dineral. O sea, a mí me parece que tantos spots, leía yo una cifra que supongo que será correcta de nuestro amigo Luis Carlos Ugalde, que hablaba de un subsidio de cerca de 15,000 millones de pesos que salen de las arcas públicas y que es dinero que reciben los partidos. Vamos, es más que los límites que tienen autorizados de financiamiento para esta campaña. Bueno, si ese número es correcto, pues sí parece sorprendente, ¿no? Son las brillantes ideas de la reforma de 2007. Yo sigo insistiendo que esa fue una reforma trágica, cerró los mercados, convirtió los anuncios de televisión en una tontería, que antes de eso un partido podía reaccionar a un fenómeno que estaba ocurriendo en ese momento, poner un anuncio y entonces sí tiene algo que transmitir. Aquí los anuncios hay que hacerlos un mes antes para que los revise el IFE, los ponga ahí, todo el mundo opine si pueden entrar o no, el INE, perdón, y luego ya los transmitan. Esto no sirve para nada, cuesta una fortuna, pero es lo que han hecho los partidos otra vez, porque en 2006 fue un drama y entonces... Es que ahí estamos otra vez ante el fenómeno de regular o sobreregular.
O sea, yo entiendo que las campañas electorales de alguna manera tienen que tener un marco legal en el que funcionen y que ciertas cosas no se pueden hacer. Pero yo creo que aquí lo que sucedió es que se fueron al otro extremo. Frente a un modelo en donde los capitales privados entraban y movían y hacían, y uno diría, oye, no hay ningún control y los más ricos son los que pueden poner el dinero, que me parece que también es importante encontrar un mecanismo que controle eso, porque si no, pues esta plutocracia termina por generar la mayor cantidad de anuncios. Se van al otro, en donde hay que regular todo, absolutamente todo, y cerrarle y cerrarle y cerrarle. Pues es Y lo único que imposible. generas, además, es como cuando tratas no de regular un mercado, sino de controlar un mercado, se te aparece otro mercado en paralelo, el mercado sí, te negro, salen el chipotes mercado por negro, todos lados. negro de las entrevistas, el mercado negro del dinero que de una manera u otra fluye, y creo que eso es importante entenderlo, bajo el principio de que el INE ahorita, bueno, pues tiene que aplicar la ley, es lo que le dijeron, pero se convierte en un modelo, ahora sí, estatista de control, en donde las campañas terminan con esta rigidez, y en donde lo que tienen son una enorme cantidad de solicitudes de entrevista por parte de candidatos que ahora tienen que pues moverse a ver cómo le hacen para entrar en determinados espacios porque no los tienen. También por eso, pero y también ahí está el problema de cuando eres juez y parte, porque a fin de cuentas esta La legislación y aprobaron este ellos. modelo no sale solamente del INE, sale exactamente de los representantes de los partidos políticos en ese instituto y de los propios partidos políticos. Pero mi punto es el siguiente, yo creo que está difícil que cambiemos esta visión de efectivamente centralista, de tratar de controlar todo el proceso y de irle poniendo ¿no? límites por todos lados que resulta en la práctica imposible porque siempre hay manera de burlarlos. Pero en fin, eso yo creo que no va a cambiar, pero mi punto es otro. Mi punto, oye, aún en ese sistema de control o casi totalitario o absolutista, ¿de verdad son necesarios 24 millones de spots? ¿Por qué no 12? ¿Por qué no 16? ¿Por qué no 8? O sea, ¿por qué nos tenemos que soplar 24 millones de anuncios, nos guste o no nos guste, con el costo que eso implica? Y lo que he escuchado, no, es que ya los medios pues tienen los minutos disponibles para que se utilicen. Bueno, pero esos minutos se pueden usar para otra cosa, supongo, ¿no? Bueno, es parte de la disputa interna y el número es totalmente pues variable, a quien le parece que es mucho, aquí hay otros que dicen que es poco. Lo que es cierto es que esta idea de que la presencia en medios te da una fuerza, la puedes ver, por ejemplo, en el fenómeno de este Sí, partido eso sí. Encuentro Social, que no existía nada y de repente te aparecen actores, gente que la gente los conoce y puede expresarse con esta demagogia de que nosotros no somos políticos y no eres político y estás luchando por un partido político para ser finalmente un representante, y eso prende, esto de repente les brinca en las encuestas y Encuentro Social, que estaba por el 1, de repente ya aparecen los 3 porque una figura de popular del cine mexicano, de la televisión, ¿sí? Es candidato y eso te permite subir. Funcionan, sin duda alguna. Que sean necesarios para un modelo democrático, a mí me parece que definitivamente no lo son. Partidos políticos tendrían que justificarse en función de una representatividad previa y no de agrupar a un determinado número de personas y en función de eso buscarle 2 o 3 figuras públicas muy atractivas y que salgan ahí y digan, ay, este es muy bueno y vamos a votar por él, porque finalmente lo que estás haciendo no es un modelo de representatividad política, sino el negocio de una serie de personas que encontraron en el área de la política otro mecanismo más para enriquecerse. Sí, pero pues eso no es ningún problema, que vayan y busquen a ver si pueden ganar o no. Todavía no sabemos bien qué va a pasar con los partidos chicos. Hay 5 partidos que están en niveles tan pequeños que las encuestas no alcanzan a medirlos con la precisión que uno quisiera. Acuérdense, una encuesta normal tiene un margen de error al menos de 3%, y pues eso es lo que tenemos que medir en estos partidos, es bien difícil. Entonces, desde Encuentro Social, el Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido Humanista, incluso Nueva Alianza, estos 5 partidos no sabemos si van a sobrevivir o no, ellos tampoco lo saben. No le podemos hacer mucho caso a las encuestas en estos casos, por lo que comentaba, esperar hasta el final. En los otros 5 sí más o menos puede uno estar midiendo lo que ocurre, ¿no? PRI, PAN, PRD, Morena y Partido Verde, esos están, pues, digamos, en los niveles de competencia. Aquí lo relevante va a ser cómo acaba distribuida la izquierda, vamos a ver eso que pasa, pero yo insistiría, mientras más estemos regulando el mercado electoral va a ser peor. Era mejor antes, y sí,
tuvimos mercados abiertos desde el 96 hasta 2008, no veo por qué no podríamos regresar a eso, quitarnos de encima estas leyes, ojalá y en la próxima ocasión se pueda, ya que nos quitemos de encima a los que han construido estas legislaciones, que son los que perdieron en 2006 y desde entonces están complicando todo. Mauricio. Bueno, yo lo único que agregaría es la preferencia electoral. Lo último que yo he visto es PRI 33, PAN 28, o sea, muy cercanos, PRD muy atrás, buscando 12 puntos por debajo de su estándar, entonces, efectivamente, la izquierda fragmentada, como lo hemos dicho aquí. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes sobre el tema de las finanzas públicas en nuestro país en los últimos meses. Esto es Dinero y Poder. Las finanzas públicas de 2016 contarán con menos ingresos presupuestarios y un gasto público más chico que el de 2015. Al presentar el martes los precriterios de política económica para el siguiente año, la Secretaría de Hacienda advirtió que los bajos precios del petróleo repercutieron en sus estimaciones. Un día antes, la dependencia informó que al primer bimestre de 2015 los ingresos presupuestarios del sector público cayeron a una tasa anual de 1.9%. Añadió que el gasto público contrajo de manera significativa su ritmo de crecimiento y el déficit fiscal se triplicó. Bueno, ahí está Hacienda otra vez pues metiéndole mano a algo que uno supondría que es totalmente válido. O sea, se asustaron mucho con la caída de precios del petróleo. O sea, es algo que suponían iba a suceder, no en esa magnitud. Suponían que tenían mayor producción de petróleo y tenían un montón de agua, que pues no vale lo mismo, y por supuesto esto les baja los ingresos, compran una cobertura para este año, y con ello pues viene esta discusión de si ya tenías la cobertura, ¿para qué bajarle tanto al gasto? Pero bueno, dicen ellos que el volumen de petróleo que se exporta pues se vino para abajo y entonces hay que tratar de encontrar mayores equilibrios. Y para el siguiente año dicen, sí, vamos a crecer a tasas del 3 y pico, etcétera, pero le vamos a meter un bajón todavía mayor al presupuesto, bajo el concepto de esto de base cero, que quiere decir, bueno, ¿qué tal si borramos todo y empezamos a decir, a ver, dinero para maestros no se puede quitar, se queda igual, dinero para seguridad no se puede, para salud no se puede, y luego empezar a ver un montón de programas pues que resulta que ni han funcionado o que terminan beneficiando a quien no deben y borrar eso. Ese sería un poco el principio. Hay quien dice, Mauricio González, que se les pasa la mano y reducen demasiado lo que debe ser el presupuesto 2016. Fíjate que yo creo que sí, déjame darle complementar lo que estás comentando para el auditorio. El secretario de Hacienda ha estado insistiendo desde hace varias semanas que la cosa está muy difícil, que hay muchos riesgos por delante, que no se ve claro el panorama con el petróleo. Y creo que en todo esto tiene razón, y qué bueno tener un secretario de Hacienda que sea precavido y que trate de ver 12 o 18 meses hacia adelante. Eso me parece que es muy bueno. Sin embargo, lo que no aclara en su discurso, y ahí es donde empiezan los problemitas, es que él habla en genérico. O sea, la cosa está difícil. Hay que ver los encabezados de los periódicos y los comentarios en los medios, ¿no? Lo que no dice es que está difícil para Hacienda, no para el país. Primer punto. Se está sobredimensionando los efectos que el petróleo puede tener en la economía. El petróleo pesa 6% de la actividad económica y no más que eso. El que sí tiene la bronca es el gobierno, porque si se baja el precio del petróleo se queda bajo, pues entonces el gobierno es al que le llegan menos recursos. Bueno, entonces, primera distinción que hay que hacer. Segundo punto, al bajar el precio del petróleo, bueno, el gobierno, en estos precriterios, el gobierno dice, vamos a utilizar $55 por barril como supuesto para los ingresos del 2016, también creo que eso es cauteloso, está más o menos entre 48 y 50 dólares la mezcla mexicana, me parece correcto. Donde creo que sí hay una exageración es, si te bajan los ingresos, y en este año tuvimos $79 por barril gracias a las coberturas que se lograron adquirir, y el año entrante vamos a suponer que se cumple la cifra de Hacienda de $55 por barril, pues obviamente tienes $25 o $24 de diferencia de caída. Entonces hay que recortar, si quieres ser
ortodoxo, pues si se te bajan los ingresos, bajas el gasto en el mismo monto en el que te bajaron los ingresos. Lo que nos están presentando en los precriterios para el 2016 es que no solamente se baja el gasto en lo que pueden bajar los ingresos, sino se baja el gasto más que eso, para además de todo reducir el déficit público. Pregunta, ¿para qué es necesario reducir el déficit público si no hay nadie en el entorno financiero internacional o en el sector financiero nacional que esté reclamándole al gobierno que tiene una deuda muy por encima de sus posibilidades? Y con esto termino, el inconveniente que esto ocasiona, o sea, cuando se te pasa la mano y pagas el gasto más de la cuenta, más de lo que necesitas, lo que puedes lograr es meterle un freno adicional a la actividad económica. Y dos ejemplos. En el 2015, Hacienda anunció hace unos meses que iba a recortar el gasto público en 0.7 de PIB, y el Banco de México, para no meternos en problemas, además de muchos otros analistas, bajó su estimación de crecimiento del PIB para este año en 0.5 punto porcentual. Hoy se acaba de publicar, ayer se publicó la encuesta de expectativas de los analistas que realiza Banjico cada mes, y ya el promedio de crecimiento está ligeramente por abajo del 3%, cuando hace apenas unas semanas estaba arriba del 3%. Bueno, pues con este anuncio que acaba de hacer la Secretaría de Hacienda, yo creo que siendo más o menos un recorte de gasto de la misma magnitud en el 2016 que en el 2015, pues los analistas nos vamos a ver obligados otra vez a reducir nuestra estimación de crecimiento para el 2016. El problema es que ya tenemos 4 años en donde venimos haciendo todos, gobierno y analistas, lo mismo. Salimos con una expectativa de crecimiento que ni siquiera es grandiosa y le vamos bajando y bajando y bajando, y pues la gente se desanima, los empresarios se desaniman, los consumidores se desaniman. Claro. Pues ahora para el otro año arranquen abajo para que luego le vayan subiendo y se Tú sienta también menos eres feo. analista, pero no. Pero no, a ver, A ver, nos quejamos aquí los primeros 2 años que el gobierno estaba incurriendo en un déficit muy elevado y que a esa velocidad íbamos a tener un incremento significativo de deuda durante el sexenio. Y que ojalá y el gobierno no hiciera eso, dijimos aquí varias veces. Bueno, ahora el gobierno está tratando de evitar eso, que crezca la deuda, y ahora lo regañamos por lo mismo. Entonces, es como el cuetero. El gobierno tiene 3 opciones. Puede subir impuestos y entonces todo el mundo se enoja porque se los subieron. Sí. Puede bajar gasto y entonces todo el mundo se enoja porque la economía crece menos. O puede incurrir en déficit y entonces el problema es que va a haber una deuda cada vez más difícil. Cualquiera de las 3 tiene sus defectos, yo entiendo eso. Hay que ir administrando, y lo que habían ellos ofrecido desde el gobierno es que iban a incurrir en déficit en el momento que estábamos en la caída económica, que fue 2013-2014, y que iban a empezar a corregir posteriormente. Entiendo que eso es lo que están ofreciendo hacer. Son precriterios. Falta ver cuando hagan el presupuesto y empiecen a pelear con todo el mundo si logran mantener esas cifras o tienen que subirle, porque pues la raza se engorila. Sobre todo si efectivamente hacen base cero. Base cero significa desaparecer programas. Esos programas existen desde hace algunos, probablemente 60 o 70 años que hay programas ahí, que nadie sabe que existen, salvo los funcionarios que lo administran y los clientes que lo reciben. Esos, o sea, los que hacen el negocio. Exactamente, esos en el momento que se los quite, vas a venir a hacer el drama. Por ejemplo, de la Secretaría de Agricultura, probablemente el 80-90% del presupuesto es para clientelas, de distintos tipos, pero son clientelas todas. Quíteselos. A ver qué pasa, vas a tener aquí la Ciudad de México atascada de campesinos diciendo, oiga, pues Milanita, ¿no? Y con la habilidad que tiene el señor Mancera aquí para administrar la ciudad, pues va a ser una tragedia. Entonces, tiene sus dificultades esto, ¿no? No es tan sencillo. Yo coincido con Mauricio, sí tenemos un problema en que cada año se nos van cayendo las expectativas, pero también entiendo por qué estarían ofreciendo lo que ofrecen ahorita los de la Secretaría de Hacienda. No sé si sea una idea brillante, pero probablemente tiene que ver con su ofrecimiento de no incurrir en un gran déficit. Así es, nada más que, a ver, ya no voy a hacer referencia a lo que dijimos aquí hace varios años. No dijimos dijimos efectivamente que el gobierno, con las acciones que estaba tomando en su política fiscal y el relajamiento de gasto que tuvo en algún momento, particularmente en el 2014, efectivamente la deuda pública iba a subir. De eso lo dijimos clarísimamente, ¿no? Ahora lo que creo que vale la pena destacar es el tema de tienes que poner, toda acción de política económica tiene beneficios y tiene costos. Y yo creo que lo que el gobierno tendría que estar poniendo en esta ocasión
es en una balanza. ¿Cuál es el beneficio de reducir el déficit público y por lo tanto, ¿no?, con eso evitar que la deuda pública crezca más de la cuenta? En una situación en donde el país o el gobierno no está sobreendeudado, cabe aclararlo. Sí. Y la posibilidad de que esa acción de reducir el déficit público, cuando te están bajando los ingresos, que ya de por sí eso tiene un efecto contraccionista en la economía porque son ingresos que provienen de un recurso natural que es el petróleo, que le metas además un efecto adicional de recorte de gasto que te va a frenar todavía más la economía. Entonces yo creo que lo que hay que ver es en esa balanza cuál es lo más conveniente para el país. A mí no me molesta que se baje el déficit público. Lo que me parece es que no es el momento mejor momento para hacerlo, porque le vas a dar un buen trancazo a las oportunidades de crecimiento económico del 2016. A ver, yo pienso que esto tiene más que ver con un mecanismo de negociación de aquí en adelante. Son precriterios de política económica en donde tú estás hablando de una reducción de, ¿cuántos dijimos? 160 y tantos son mil 133 millones de pesos de recorte, que son también como otras 7 décimas de PIB. Ok, perfecto. Pero ¿qué te parece si en función, estos son precriterios y empiezan a negociar con la oposición, etcétera, y llegan a un recorte mucho menor? La posibilidad de deshacer por parte del gobierno todos estos compromisos políticos, que sí, yo entiendo, van a ocasionar manifestaciones y rechazo, pero en algún momento, así como ya te aventaste el boleto de la reforma hacendaria, que a muchos no les gustó, o el tema de la reforma energética con toda la oposición, es el momento de decir, señores, hay un montón de grupos de poder que además se dedican a golpearme. O sea, son a los que les pagas y están todo el tiempo golpeando, porque ese es su mecanismo de negociación permanente. A lo mejor lo que hay aquí también es una forma, digamos, una decisión de orden político en un momento determinado de decir, es el momento de empezar a decir, a ver, ¿qué sí sirve y qué no sirve? ¿Por qué tengo que seguir subsidiando y apoyando a un montón de organizaciones que no son representativas de diversos sectores y que finalmente viven de ese presupuesto nada más para seguir chantajeando, sin ningún proyecto ni un beneficio directo a los sectores que supuestamente representan? Yo entiendo ese, Ray, creo que efectivamente así puede, digo, los presupuestos federales se negocian, de eso no hay ninguna duda, nada más que también hay que tener cuidado. El proceso de negociación del presupuesto está a 5 meses de distancia. Si tú ahorita haces un anuncio de que vas a bajar el gasto público, te prometo que los empresarios y los consumidores de este país registran esa información desde en este momento y en función de eso administran su presupuesto familiar y sus programas de inversión en las empresas. Yo creo que se les va a olvidar esto dentro de un botito. Acá la discusión es un problema del tiempo, si lo están haciendo en el momento adecuado o no. Aquí la pregunta sería, después de haberte peleado con todos, casi, por las reformas, ¿es momento de pelearte con todos los que faltan por hacer esto del presupuesto o no? Pues ya si estás peleándote de una vez. A lo mejor, esa es la vámonos a una pausa, por aquí estamos, vámonos a una pausa y bueno, pues de regreso platicamos exactamente lo que el Congreso dejó en el tintero para este año. Esto es Dinero y Poder. Los presidentes de las cámaras de diputados y senadores, los periodistas Julio César Moreno y Miguel Barbosa, definieron los temas que deberán ser abordados antes de que termine el presente periodo ordinario de sesiones el próximo 30 de abril. Darán prioridad para ser aprobadas las leyes de hidrocarburos, anticorrupción, transparencia y la reforma política del Distrito Federal. Estiman que se apruebe también la desvinculación del salario mínimo para todo el país, algo que, bueno, pues se quedó también ahí. Cosas que estaban en proceso de resolverse y que por una u otra razón el tema se paró. Se llaman elecciones. No, en realidad estos son temas que llevan efectivamente 2 años, 3 años, algunas de ellas. No ha sido fácil llevar a cabo las negociaciones porque pues son temas complicados. El de hidrocarburos, otra vez todo el drama de la reforma energética se volvió a reflejar ahí. En transparencia y anticorrupción, pues los partidos estaban defendiéndose mucho, los políticos, porque pues como sabemos ellos viven de esto y viven bien. No quieren vivir como si trabajaran, pero no es correcto. Problema. Entonces, pues se defendían todo lo que podían. Afortunadamente, la sociedad civil logró derrotar a los políticos, lo platicamos aquí en su momento, con Enrique Cárdenas, que fue uno de los promotores de esto, y se hizo una ley anticorrupción
bastante buena en la Cámara de Diputados, insisto, ya lo platicamos aquí, está en senadores, y debería aprobarse para que pase ya a las legislaturas locales y la sociedad esté presionando, porque sí, hay que obligar a los gobernadores a que no se hagan tarugos. Pero aquí hay un problema ahorita, y es que al PRD, de la nada, se le ocurrió que hay que sumarle al asunto de anticorrupción una modificación para el fuero. Lo cual probablemente tenga lógica, yo creo que el fuero está mal y todo lo demás, pero en buena medida el tema del fuero se convirtió en un asunto mítico. Si uno se va a la ley, realmente el fuero no es para cualquier cosa, es únicamente para las opiniones vertidas en las cámaras, y esto es un asunto que debe irse resolviendo por jurisprudencia, es decir, para que la Corte y los tribunales empiecen a aplicar la ley como está y sin interpretaciones extrañas. No se necesita hacer una nueva ley, y menos meterla en este momento y detener el tema anticorrupción, que necesitamos que salga lo más pronto posible. Entonces, es uno de los asuntos que a mí me preocupa un poco, y es ya un asunto de elecciones, como bien decía Mauricio. Ahorita las elecciones sí ya pesan, sí, ¿no? Yo me imagino, no lo sé a ciencia cierta, pero me imagino que es de haber, pues de la nada, ¿no? Que haya surgido esta discusión y esta propuesta sobre el fuero, para eliminar el fuero, de alguna manera lo están ligando con el tema de la corrupción. O sea, Claro, me da la sí. impresión que es para Sí. decir, mira, vamos a fortalecer la iniciativa que llegó y la que se enriqueció en las cámaras o en la Cámara de Diputados, y aquí está, digamos, la aportación, una gran aportación del PRD a la cuestión. Efectivamente, yo creo que viene a complicar más algo que ya de por sí se ve difícil, y no solamente difícil en la cuestión de que se vaya a aprobar. Yo creo que en senadores podrá pasar el Sistema Nacional Anticorrupción, sino lo que me parece es que va a ser complicado es lo que va a tardar ese sistema, en el mejor de los casos, a empezar a funcionar, porque ya lo hemos comentado aquí, tiene que pasar por los congresos estatales, que ese proceso no va a ser ni fácil ni rápido, porque ahí hay muchos intereses en muchos estados de muchos gobernadores que no tienen el menor indicio, el menor interés de que esto se apruebe con rapidez. Después se tiene que dotar de recursos humanos, de oficinas, de recursos materiales, o sea, de todos los recursos son necesarios para que empiecen a funcionar las fiscalías anticorrupción, los tribunales especializados. Y todo eso creo que no va a ser sencillo. Va a ser algo que se va a llevar tiempo, y yo creo que en el mejor de los casos podríamos estar viendo resultados de este Sistema Nacional Anticorrupción pues por ahí de fines del 2017, y si ahora le sumamos la discusión de lo del fuero, pues quién sabe a dónde va a terminar la cosa. Por eso es importante que se apruebe lo más pronto posible, por todo lo que tú dices. Va a ser una cosa que yo creo que realmente para dar resultados hay que pensar en 10 años, no en 2 o 3. Sí, pero empezar a dar resultados. Pero resultados. vamos a corregir un defecto que trae con nosotros 100 años, la corrupción desmedida mexicana. Pues también es una buena inversión, ¿no? Y que tiene que ver fundamentalmente, más allá del tema de escándalos y casas blancas y etcétera, tiene que ver mucho con, por un lado, el viejo mecanismo que existía en donde el Estado patrimonialista mexicano, pues lo que hacía era cobrarle vía corrupción los impuestos que no se pagaban, porque nadie pagaba impuestos, se cobraban básicamente a partir de un mecanismo de corrupción. El modelo democrático trata de, pues, amarrarle las manos al Ejecutivo Federal, decir los presidentes se roban el dinero, ya es momento en que no lo hagan, y le metemos un montón de candados al gasto público federal. Todo lo que se gasta desde la perspectiva del gobierno, cerrado, no quiere decir que sea todo eso esté libre de algún tipo de efecto corrupción, pero digamos, se fue creando esa parte. Pero lo que no se creó fue la otra, o sea, el dinero que tú entregas a gobernadores, a los gobiernos de los estados. Ahí es donde finalmente hemos tenido la gran mayoría de escándalos de corrupción o de conflicto de interés, están en función de lo que gobernadores hicieron. Hay unos que recibieron el dinero e hicieron cosas y lograron generar infraestructura y crecimiento, y hay otros que se enriquecieron, Moreira y el propio caso de Granier en Tabasco. Entonces, lo que tú tienes que hacer como un mecanismo fundamental, más allá de la lucha política de si es un priista, un panista, un perredista, es establecer un mecanismo que los pueda controlar, ¿sí? Y que sepan que en un momento determinado no solamente pierden el cargo de gobernador, sino también se van a la cárcel. La aplicación de un Estado de Derecho en función de las responsabilidades del funcionario público y no la impunidad más allá del fuero, sino que es aquella que le tienen que los obliga necesariamente a presentar cuentas a una auditoría de la Federación que tiene que
tener la suficiente fuerza y capacidad para finalmente imponer sanciones y también castigar directamente responsables. Incluso el tema de las casas, si es de corrupción o de conflicto de intereses, viene del Estado de México, no viene de la presidencia, pues ya tenía desde antes. Entonces ahí es donde está el problema, esto es lo que lo quiere resolver, es una buena ley, insisto. Va a necesitar un montón de apoyo a la Auditoría Superior de la Federación, a duras penas pues con la chamba de ahorita. Para hacer la nueva necesitamos darle muchos más recursos. Vamos a necesitar también que la Fiscalía Autónoma, que se crea con esto, tanto la federal como la especializada en corrupción, tenga pues a gente calificada y además los titulares que van a ser nombrados por el Congreso sean gente que dé confianza de la población. Otra vez, estas medidas van a tener éxito en el transcurso de algunos años, no son para ahorita, pero si los señores diputados y senadores, en este caso senadores, empiezan a utilizar esto como moneda de cambio para su elección del mes que sigue, pues están hundiendo lo que se está haciendo para el país. Entonces a mí sí me parece verdaderamente terrible la idea del PRD. Creo que Mauricio tiene toda la razón, lo están haciendo para que el PRD pueda cosechar un poquito la ley, porque en realidad esta ley anticorrupción, quien ha estado cosechándola es Acción Nacional, porque ellos propusieron la idea básica y ellos están jalando eso, ¿no? Pero el PRD quiere, yo creo, sumarse. Hay otras maneras de sumarse, pueden arrancar la ley del fuero aparte, perder, ¿no? Pero que no detengan esta porque nos metemos en una bronca. Mauricio, hay otras dos, antes que nos termine el tiempo, que también están ahí en forma importante. La reforma del Distrito Federal, que Macario se va a enfurecer, pero ni modo, en donde los perredistas dicen, a mí me las prometieron y ahora pues le dan autonomía y le dan capacidad de manejo propio al Distrito Federal. Y el otro también, otro tema que los va a enfurecer, que es el tema de desvinculación de salarios mínimos, que probablemente también esté transitando en función de acuerdos establecidos entre el gobierno federal y el jefe de gobierno. Así es, a mí bueno, y tú decías, bueno, efectivamente les prometieron la reforma política del Distrito Federal, estaba avanzada, se hicieron las discusiones, de repente se detuvo. Y yo creo que la reacción que podríamos esperar, si es que las cifras de preferencia electoral siguen como van, sobre todo para el PRD, los resultados no parece que vayan a ser buenos, no parece que vayan a ser buenos a nivel nacional y probablemente tampoco van a ser buenos aquí en el Distrito Federal. Entonces yo creo que ahí, pues de alguna manera la demanda, ¿no?, del Partido del Sol Azteca para que la reforma política se retome va a ser mucho mayor. El problema es que yo creo que va a enfrentar algunas pues resistencias que no había tenido hasta el momento. Y creo que, bueno, ahí la elección misma pues es algo que cambia un poco el balance de fuerzas en la discusión de este tema. La parte de los salarios mínimos efectivamente se detuvo. La idea era empezar por la homologación. Creo que eso en principio parece una buena medida. Yo realmente no me queda muy claro qué es exactamente lo que lo está frenando. Creo que esa podría avanzar con un poco más de celeridad. Había pues de alguna manera la percepción de que ya tenían listo el anuncio para hacer la homologación en próximos días. En una de esas tenemos la sorpresa y es algo que se da antes de lo que, más pronto que tarde. Sí, yo estoy en contra de la reforma del Distrito Federal, como lo he dicho varias veces, no creo que sea una buena idea porque esta ciudad es de las pocas que está funcionando en términos de recaudación y en términos de seguridad pública, precisamente por su estructura distinta a los estados. A la hora de convertirlo en estado, estas dos cosas que funcionan, creo yo que van a dejar de funcionar y no creo que lo demás vaya a funcionar porque pues no es milagroso esto. Precisamente por lo que dice Mauricio de que al PRD probablemente no siga ganando como ganaba aquí, ya no le convenga esto, porque esto le va a dar una fuerza a los delegados que hoy no tienen y va a tener, pues no sé, a lo mejor 2 o 3 delegados de Morena, a lo mejor 2 o 3 del PRI, a lo mejor 2 o 3 del PAN, y entonces ya no tiene la mayoría absoluta que ha tenido hasta el día de hoy y se le va a hacer un drama al señor Mancera, que si ahorita no puede, imagínatelo con los delegados con fuerza de otro partido. Entonces, a lo mejor a ellos les conviene ir quitando esa y dejarla de lado, ya no hacer tanto drama. Pero es un arma de dos filos, porque también esa misma reforma fortalecería a los delegados en donde el PRD gane en estas próximas elecciones. Entonces, pero como bandera, sí, ahora de lo del mínimo, rápido, yo estoy de acuerdo, ya deberían hacer una sola área, pues eso no es mayor problema, y desvincular de todos los contratos. Y ya luego discutimos lo del aumento, que yo insisto, al doble, nada de 3%, al doble.
Ahora sí Es que él Ya gana el lo salario dije, mínimo. No, pues, Macario, sí, se hoy puede. vino el Macario Sí, populista. se Bueno, puede. muchas gracias. Vámonos Sí, a una sí. pausa y regresamos con tema productividad aquí en Dinero y Poder. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, destacó que México necesita una política industrial para elevar la productividad y lograr que la economía alcance tasas del crecimiento, dicen del 6%, mejor en otro planeta. Dijo que de 1980 a 2013 la economía creció en promedio 2.4%, mientras que de 90 a 2014 la productividad tuvo una tasa de crecimiento promedio negativa de 0.6%. O sea que mal, sí estamos, ¿no? Depende, como quieras medir las cosas, siempre hay forma de encontrar los distintos espacios. Si uno ve el crecimiento de la productividad por grupo de población, es muy diferente por los distintos grupos. Por ejemplo, el 30% de los mexicanos que trabajan en empresas muy pequeñas, fundamentalmente en 3 ramos, que son agricultura de autoconsumo, construcción informal y servicio doméstico. Estos 3 grupos ocupan prácticamente 1/3 de los mexicanos. Los ingresos promedio ahí están alrededor de un salario mínimo, los de campesinos de autoconsumo incluso están en medio salario mínimo de ingreso, y la productividad está estancada, no está estancada, se contrae año tras año a un ritmo de 6%, ese grupo. Si te vas al otro tercio del otro extremo, el que está en la economía formal y creciendo, estos trabajan en empresas de 500 o más de 1,000 trabajadores y su productividad crece a un ritmo de más de 6% anual, el ingreso promedio en estos lugares supera los 8 salarios mínimos y la productividad promedio es de 60,000 pesos al mes. Entonces, es una diferencia brutal. Estos dos Méxicos se mueven muy distinto. A la hora que los promedias, te da 0. Estos pierden 6, estos ganan 6, promedio 0. Entonces los de en medio son los que mueven todo. El grupo más grande de los de en medio son los vendedores ambulantes. Su ingreso promedio de los vendedores ambulantes está ligeramente abajo de 2 salarios mínimos, su productividad es de 12,000 pesos al mes y su crecimiento ronda el 1% al año, que es esta cosa que estamos viendo, por eso lo que está ocurriendo. Entonces, queremos más productividad, bueno, pues lo que estamos haciendo bien en este sector hay que moverlo hacia los otros. Si nosotros queremos que todo mundo se mueva al mismo ritmo, está bien difícil, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay que hacer una acotación, yo coincido con lo que dice Macario, pero nada más para dejarlo lo más claro posible. No pesan lo mismo los sectores económicos en donde está avanzando la productividad y aquellos en donde se está reduciendo. Pesa mucho más el sector donde se está disminuyendo. El sector de servicios, que es el sector que menor avance de productividad tiene y de hecho más bien tiene un retroceso en los últimos, desde el que inició este siglo, pues ahí estás hablando del 60% de la actividad económica. El sector manufacturero, y en particular el de algunas industrias como la automotriz, que pesa pues, más o menos un 20% de la actividad económica, es donde efectivamente se están dando estos avances. Entonces el reto es mucho mayor, porque no son áreas de tamaño similar. Una es 3 veces más grande que la otra. Ahora, independientemente de esto, que podría ser un detalle técnico, el punto es qué está haciendo el país, porque esto no es una responsabilidad exclusiva del gobierno, para incrementar la productividad. Y yo te diría que la verdad yo no veo muy claro qué es exactamente lo que se está haciendo. Yo no veo políticas públicas que se estén orientando ex profeso al tema de la productividad. Hay una Comisión Nacional de Productividad que se echó a andar por ahí de mediados del 2013. Es una comisión que está integrada por empresarios, por el gobierno, por representantes del gobierno, por representantes de las organizaciones laborales. En principio se tienen que reunir 2 veces al año. Yo no he visto que de esas reuniones salga algo. No, además las concreto. comisiones como tales creo que nunca han Bueno, funcionado. pero lo que digo es que entonces el problema es que se convierte el tema en un tema de discurso público, no un tema de política pública. A ver, yo creo que en ese sentido también hay que entender que en la parte donde la productividad disminuye constantemente, ya habló Macario de la informalidad, es también en estos estados del sur del país, estados totalmente abandonados, en donde se trata de instrumentar políticas de apoyo. Lo están haciendo ahora, intentando pues meterle dinero y tratar de generar mayor nivel de turismo en algunas zonas. Yo creo que esto es totalmente insuficiente. Eso no va a funcionar como un mecanismo para hacer o desarrollar productividad.
Quizá lo que logres es al inyectarle dinero sin que se lo roben en el camino, que sería Milagro. el gran milagro exactamente, es que cierto sector de esa población tuviese durante algún tiempo un mayor nivel de vida. Sin embargo, en el momento en que tú digas, bueno, pues ya lo hicieron, le quito ese apoyo, se te van a volver a caer. Ahí se requiere verdaderamente de una revolución económico-tecnológica que te cambie toda la perspectiva, porque ya lo dijimos en varias ocasiones, si uno hace mal una cosa todo el tiempo, el resultado va a seguir siendo malo, aunque le metas dinero, y esa es la bronca que tenemos en todo el sureste del país. Sí, un poquito para complementar lo que decía ahorita Mauricio y en la línea de lo que acabas de decir, los sectores más grandes del país en términos de personas ocupadas son el comercio, la agricultura, educación y salud. Sí. Ahí es donde hay más gente. Si quieren, el último adicional son actividades de gobierno. Entonces, ahí es donde está toda la gente. En comercio tenemos prácticamente 2/3 en economía informal y ahí la productividad es bajísima. Pero en la parte formal la productividad tampoco es maravillosa, apenas está empezando a crecer. En agricultura, el 90% es agricultura de autoconsumo, que insisto, el ingreso promedio de estas personas es de 700 pesos al mes. Si siguen viviendo es porque se les da Procampo. Procampo los está manteniendo en lugares donde no deberían estar. Sembrar 1 hectárea de maíz en Guerrero, por ejemplo, te permite cosechar 800 kilos al año. 800 kilos de maíz son $200. Eso es todo el ingreso al año que obtiene una persona que tiene 1 hectárea sembrada de maíz. Otros $200 vienen de Procampo y gracias a eso no se mueren. Es más de $1 al día, que es el límite de pobreza del Banco Mundial, y ahí siguen. Solución: quiten Procampo. Quiten Procampo. En el momento que quitemos Procampo, estos 6 millones de mexicanos que están allá van a bajarse de allá porque allá no van a sobrevivir. Llegan a la ciudad y por muy mal que les vaya, van a estar ganando salario mínimo y medio. Ya, no, nada de que no. No, Sí, les cuesta mucho más vivir, porque claro, allá viven no te y no les cuesta. no te preocupes, tú haces eso. No, ¿Para qué no, estás pero- haciendo? y Procampo, lo quieren de Procampo. presidente a Macario. No, No, perdón, oye, supuesto que pero no. déjame terminar, esto es importantísimo. A ver. Procampo es como la reforma agraria, es un mecanismo que perpetúa la miseria. No es una cosa que ayude a nadie. Exactamente lo que tú acabas de decir sobre los estados del sur, a donde mandas dinero y se pierde, es eso. Estás dando un dinero que en lugar de ayudarlos, los está manteniendo en una situación en la cual no pueden avanzar. yo estoy de acuerdo contigo, Entonces, Macario, pero tu problema no, o sea, Macario resuelve los problemas económicos cerrando, que cierren PEME, que cierren el país y abrimos otro. A ver, aquí el problema es, tú terminas con Procampo Sí. y al mismo tiempo tienes que instrumentar un tipo de Ya lo tienes, se llama oportunidades. espérate, de política económica. No oportunidad te sirve para sobrevivir, pero no para generar un modelo productivo. No, O sí, esa gente no, sí. es incorporada a un modelo productivo o la vas a seguir teniendo A ver, en la es miseria. A que ver, Mauricio. Yo pienso que estamos desvirtuando la conversación un poco. No. Sí, porque estábamos hablando inicialmente de la productividad y ahorita me parece que más bien estamos discutiendo el tema de la pobreza y estamos tratando de vincular ambas cosas. Yo creo que son cuestiones que están completamente, bueno, que deben abordarse de manera separada. El tema de la productividad, ¿cómo haces más productiva a la gente? A las personas, para que sean más productivas, nada más hay 2 caminos. Uno es que puedan tener una mejor preparación, una mejor educación, y ese es un proceso que lleva años. No estamos hablando de que todo el mundo en México tenga que tener un título, una licenciatura o inclusive tener terminada la preparatoria, sino simplemente que tenga una educación. Y segundo, que le enseñes a hacer las cosas, o sea, que que la capacites, ¿ok? Entonces, sin esos 2 ingredientes no hay manera de incrementar la productividad. El tema de los campesinos o la gente en el sector agropecuario, los informales o las personas que viven en los cinturones de pobreza urbanos, que son mucho peores que en algunas de las áreas rurales, necesitan otros instrumentos de Claro. política pública para Así que es. los saquen de la pobreza, los inserten en la economía de mercado. Si les das las 2 cosas juntas, perfecto, van a salir con más velocidad, pero si nada más te concentras en en perfeccionar los programas para abatir la pobreza, o como dice Macario, en cancelar, por ejemplo, Procampo, el tema de la productividad no se va a mejorar un ápice. A ver, la cosa que más rápido mejora la productividad, según los que realmente saben, es la competencia económica. La educación sirve de bastante poco si no hay competencia. Entonces, lo que necesitamos es favorecer eso.
Todos estos programas o políticas públicas que piensan que van a mejorar la productividad no tienen mucho sentido, porque el gobierno no es productivo ni va a ser productivo a nadie, eso no ha ocurrido jamás en la historia. La productividad viene de los que están trabajando. Una persona en México, un campesino analfabeta que se dedica de pronto a la construcción y se va a Houston, por el puro hecho de irse, se vuelve 3 veces más productivo. No aprendió a leer, no aprendió nada especial, llegó a un lugar en el cual la competencia hace que pueda ser productivo. Las reglas están hechas no para es eso. la competencia. Bueno, ¿qué quieres que haga? Eso es William Lewis, el poder sí, de la bueno, productividad, y está documentado. ¿Yo qué más puedo hacer? Ya ahí te mano? va. No, es que no, bueno, a lo mejor es una forma de expresarlo. No es la competencia. Es que cuando un trabajador de la construcción se va a los Estados Unidos, tiene más implementos para trabajar, está mejor organizado, le enseñan cómo hacer ¿De las dónde vino casas que eso? son muy De la diferentes. competencia por No, construir bueno, bien, Mauricio no González como Macarios, acá. que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por esa parte, muchas gracias y muy buenas noches.